Las versiones de Rubí son muchas, ya sean impresas o en la pantalla. Todas son realmente interesantes, con un toque de drama, misterio e intriga. En esta ocasión haré un análisis sobre la historieta de Rubí del año de 1963. Antes de comenzar con el análisis te pondré en contexto y haré un breve resumen de este mismo, rescatando los puntos más relevantes y necesarios de la historieta. Esta versión de Rubí comienza con esta misma viéndose en el espejo y apreciando su belleza extraordinaria. Asimismo, la edad de Rubí es interesante, tan solo cuenta con 15 años de edad. Por otro lado, su hermana Cristina tiene 20 años, muy parecida a la versión del 2004. Cristina trabaja duro, ya que su posición económica no es la más adecuada, y desde el primer capítulo vemos que Rubí le tiene envidia a su hermana Cristina, justo como el primer capítulo de la versión 2004. De hecho, el incidente del café se ve en ambas historias. Más tarde conocemos a Maribel, la mejor amiga de Rubí, quien se manda cartas con un joven del que está enamorada, llamado César, quien es un abogado millonario. Rubí le dice que le tiene que decir de su problema en la pierna. En esta historia, Maribel usa un aparato ya que tiene un problema en su pierna. Aún así, César le dice que la ama y que quiere conocerla en persona. Después de tiempo de conocerse por cartas, se conocen en persona y comienzan su noviazgo. Pero cuando César llega, viene acompañado de Alejandro, un joven que es médico y, a diferencia de César, no tiene tanto dinero como él. Con el tiempo deciden casarse muy pronto. Mientras tanto, Rubí se siente atraída por el dinero de César, desesperada por salir de la pobreza y tener todos los lujos que Maribel tiene. Se propone quitarle el novio a su mejor amiga. Alejandro se da cuenta de las malas intenciones de Rubí y comienza a intrometerse entre César y ella para que no hagan nada malo. De esta forma, el odio entre Alejandro y Rubí comienza a anidar en su interior. Mientras que Alejandro se va lejos, Rubí seduce por completo a César y cuando regresa ya es demasiado tarde, pues este mismo se encuentra muy enamorado de la mejor amiga de su prometida. Alejandro intenta alejarlo de Rubí, al grado de convencerlo de que se case con Maribel. Sin embargo, Rubí busca desesperadamente a César para convencerlo de que sigan juntos, y al final logra convencerlo con mentiras, diciéndole que Alejandro le guarda rencor por no fijarse en él y que está intentando seducirla. Como es de esperarse, César le cree. Al salir, Alejandro se encuentra a Maribel, quien le dice que buscará a su novio. Con la intención de que Maribel no vea lo que está pasando, él le dice que no vaya, pero Maribel empieza a sospechar y se dirige a donde se encuentra César y Rubí. De esta forma se da cuenta de todo el engaño entre su mejor amiga y su prometido. Rubí y César entonces deciden fugarse y casarse. Mientras estos mismos viajan por el mundo, Rubí recibe una carta de Cristina, quien le dice que su madre falleció. Aunque la noticia le sorprende a Rubí, no derrama ninguna lágrima, lo que hace que César comience a ver su maldad. Rubí decide seguir con la fiesta que tenía planeada sin importarle la muerte de su propia madre. Por otro lado, Maribel decide operarse de su pierna para así caminar con normalidad. Alejandro ofrece operarla y ella accede después de un tiempo. Ahí mismo conoce a un doctor de quien se enamora y más tarde se casan, se van lejos y forman una familia. En cuanto a César, se va dando cuenta de que su esposa es mala, pero aún así la ama. Y de repente siente un dolor muy fuerte que le impide caminar. Ya pasados los meses busca ayuda, pero nadie puede decirle qué es lo que tiene. Así es como Rubí busca a Alejandro para que ayude a su esposo con su terrible enfermedad. Este se niega por el desprecio que siente por ambos, sin embargo, aún siente cierto cariño por su viejo amigo y decide atenderlo. Asimismo, se da cuenta de que César necesita ser internado para saber qué es lo que tiene realmente. Ya internado César, Rubí solo puede visitar a su esposo los días de visita, ya que Alejandro la repudia tanto que no quiere verla. Rubí no entiende por qué aquel desprecio de este hombre. Alejandro por el momento se dedica solo a la ciencia, pero eso no impide que una enfermera que conoce por años esté enamorada de él en silencio. César tiene mucho miedo de que Rubí lo abandone por otro hombre al no estar con ella y encontrarse en tal situación. Rubí le dice que eso no pasará, pero conforme pasan los días, ella deja de ir a verlo de vez en cuando. De hecho, Rubí se va a apostar donde se encuentra a un hombre millonario que está interesado en ella, y se va junto con él al casino, donde casualmente se encuentra Alejandro, y Rubí aprovecha para indagar por qué la odia tanto. Así Rubí comienza a ver a Alejandro de diferente forma, comienza a interesarse en él.
La salud de César puede mejorar con una operación muy peligrosa, pero tiene que esperar cierto tiempo para que pueda someterse a esta misma. Mientras esto pasa, Rubí seduce de poco a poco al doctor de su enfermo esposo, y aunque este mismo se resiste, no puede, y hacen lo que no deben. Después de esto, Alejandro se siente muy culpable, así que le dice a Rubí que eso no se puede repetir, que se debe ir. Pasan los días y no logra olvidar a Rubí, pero él no la ama, la sigue odiando. Rubí encuentra a su hermana Cristina después de muchos años y se da cuenta de que tiene 2 hijos y un esposo. Un esposo que trabaja en un banco y a quien busca para manipularle y así poder meterse en la vida de Cristina. Así, Cristina y su esposo pelean por sus diferencias de opiniones sobre la relación con su hermano. No conforme con esto, Rubí cambia un cheque sin fondos en el banco del esposo de su hermana, a quien acusan por cambiar un cheque sin fondos días después. Enojada, Cristina al enterarse busca a Rubí para arreglar cuentas después de todas las maldades que le hizo cuando vivían juntas. La pelea se acalora a tal punto de que Cristina golpea a Rubí dejándole moretones en el rostro. Se lleva su abrigo y collar caro para cobrarse lo del cheque y por todas las maldades que le hizo alguna vez. En cuanto a Alejandro, al no poder lidiar con la culpa que esto conlleva, deja de atender bien a su amigo y decide que para aliviar su pena debe distraerse. Invita a Eloísa, la enfermera, a salir un par de veces. Aun con todo, no se saca a Rubí de la cabeza y le dice que venga a su casa. Rubí se presenta y así forman una relación, al grado de que después de un tiempo Rubí quiere vivir con su amado, pero este le dice que no puede hacer tal cosa con su esposo enfermo. Él se siente muy culpable por todo, la culpa lo tiene muy mal y a Rubí eso le tiene sin cuidado. A su vez, Alejandro comienza a obsesionarse con Rubí igual que César, descuidando su trabajo. Por lo mismo, Eloísa descubre que Rubí está viviendo con el doctor Alejandro, pero guarda el secreto. Con toda esta situación, Alejandro se olvida de César y él lo busca para decirle que ya está listo para su operación. Sin embargo, esa operación significaría que Alejandro tendría que dejar a Rubí, ya que este hombre siempre le dijo que una vez que se recuperara, Rubí estaría a su lado por siempre y que de esa forma jamás se separarían. Rubí le dice que no debe operar a su amigo y que incluso si lo opera puede fallar. Ella no quiere separarse de él, pero Alejandro le dice que no puede hablar así, que es despreciable la culpa de todo lo que ha pasado entre ellos. Le dice que la única forma de acabar con todo es deshaciéndose de ella. Ella se asusta y le implora que no la desprecie, porque ella lo ama, pero este enloquece y se torna muy agresivo, al grado de golpearle repetidamente. Rubí le dice que aún así lo ama y le pide que siga con ella, pero él la corre y la culpa de todo. Mientras pasa todo esto, César por fin se entera de la verdad. Alentado por Eloísa, Alejandro decide operar de una vez por todas a César. Este mismo decide hablar con Alejandro antes de la operación y enfrentar la situación. Le dice que ya lo sabe y que Rubí jugó con los dos, que no lo culpa. Alejandro se queda sin palabras y pasa al quirófano para hacer esta difícil operación. Y es tanta su angustia, culpa y ansiedad que se distrae en plena cirugía. Cirugía en la cual se necesitan movimientos rápidos para que ésta salga bien. Además de que el corazón de César se encuentra demasiado débil y aunque los doctores le dicen que debe poner atención y hacerlo rápido, Alejandro no puede y finalmente César muere. Este doctor queda muy afectado, siente una gran culpa y arrepentimiento. De no haber estado tan mal, hubiera hecho bien su trabajo. Eloísa llega a calmarlo, pero no funciona. Él siente que acabó con la vida de su amigo. Entonces suena el teléfono y es Rubí quien se disculpa falsamente para decirle que no quiso decir que la operación fallara para que pudieran estar juntos. Tan enojado se encuentra Alejandro que toma un arma de su cajón y se dirige a donde se encuentra Rubí. Lo único que quiere es acabar con la vida de Rubí al pensar que ella es la única culpable. Cuando llega le dice que César murió y que todo es por culpa de sus encantos y su maldad, así que quiere terminar con ella. Ella le suplica que no lo haga, que ella en verdad lo ama, pero esto no parece importarle, hasta que Rubí se arroja por la ventana de cristal que estaba detrás de ella para demostrarle su amor.
Eloísa llega y se lleva a Alejandro antes de que llegue la policía. Mientras tanto, Rubí está con el rostro desfigurado, agonizando, hasta que llega la ambulancia. Eloísa le dice a Alejandro que no tuvo la culpa de nada, que todo es culpa de la malvada Rubí. Rubí ya se encuentra en un hospital, pero está muy mal de salud. A él mismo dice que fue Alejandro quien la empujó de la ventana, por lo que los policías abren una investigación y llaman a Alejandro para que vaya al hospital y hable con Rubí. Cuando llega, Rubí dice que solo dijo eso para que él fuera a verla y les dice a los policías que todo era mentira. Cuando los ven solos, Rubí le pide que la perdone por todo. Se quita las vendas y le muestra su rostro desfigurado con la intención de que la perdone por ella y no por su belleza, ya que ésta ya se ha ido para siempre. Alejandro la perdona para que Rubí pueda morir en paz y comienza una relación con Eloísa. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de este video, el análisis. Principalmente la historia es bastante perturbadora, comenzando por el hecho de la edad de Rubí al inicio de la historieta. Y la verdad creo que Rubí no era la única mala en esta historia, pero sí es la única que se le culpa por todas las cosas malas que pasan. En esta historia, Rubí es una persona sin empatía, fría, con rasgos narcisistas e histriónicos. Como en algunas otras versiones, manipula a quienes tiene a su alrededor, sin importarle cuánto daño les causa. Es una persona que no se detiene para cumplir sus objetivos, sabe lo que quiere y va tras ello, aun cuando esto significa pisotear o dañar a alguien más. No se preocupa por los demás, solo se preocupa por sus propios intereses o ambiciones. Es superficial y envidiosa. Al igual que otras versiones de Rubí, esta se ve más motivada por la envidia que por la ambición. Una envidia a su mejor amiga Maribel, de quien siente envidia y desprecio, ya que para ella es difícil entender cómo es que una persona tan inferior a ella como lo es Maribel puede tener todo lo que ella no tiene. Se siente por encima de los demás debido a su belleza, cree ser merecedora de todo sin límite alguno, por sus encantos únicos. Tampoco se siente atraída por tener logros propios o hacer algo en su vida. No tiene un propósito fijo, sino que escoge el camino que le parece más fácil, ya que no tiene intenciones de superarse o aportar algo en el mundo o con las personas que ama. Simplemente piensa que es suficiente con su belleza inigualable. Como es en todas las versiones, la manipulación y belleza son sus mejores armas, y con estas mismas logra todo lo que se propone en un inicio. Irónicamente, estas mismas armas siempre juegan en su contra, ya que son armas de dos filos y le quitan todo lo que tiene. Algo que destacar es que esta Rubí, a diferencia de la Rubí del año 2004, es más sociable, sabe moverse en la alta sociedad, incluso desde que era pobre tenía amigas en el colegio, algo muy diferente en el caso de la telenovela. La Rubí de esta historieta es también una persona calculadora hasta cierto punto, es astuta y planificadora, no es tan impulsiva como en otras versiones y algo que la marca demasiado es su egoísmo y este me parece de los más grandes defectos de esta misma. Solo piensa en ella misma, no se preocupa por los demás, a veces pareciera que olvida que en el mundo existen más personas. Es por esto mismo que no le importa el daño que tiene que hacer para lograr sus objetivos. De hecho, una diferencia marcada en las demás versiones es que en esta historia Rubí parece no querer a su madre, pues al enterarse de su muerte ni siquiera llora y sigue con sus planes de una fiesta que tenía planeada. Tampoco se interesa por su hermana Cristina y mucho menos por César, su esposo. Pero vemos más adelante de la historia que tampoco se interesa tanto por Alejandro, sino que es hasta el final donde se llega a interesar por este mismo. Realmente se arrepiente de haber sido tan egoísta, fría y manipuladora. No obstante, la manera en la que demuestra este mismo arrepentimiento es una forma bastante extraña y enfermiza de expresarlo, dejando muy claro que mentalmente no se encuentra estable ni sana y que, aunque es un buen comienzo arrepentirse de sus acciones, esto no quiere decir que se convierta en algo positivo. El no poder comunicarse o expresarse de forma sana y asertiva, sino que mediante manipulaciones hace que dudemos un poco sobre su arrepentimiento. Desconozco exactamente la razón por la que Rubí se lanza por la ventana, ya que aunque sí sé que es para demostrarle que lo ama, no es algo congruente, pero sí deja muy claro que sea cual sea la intención, mentalmente se encuentra grave al lastimarse a sí misma, solo para demostrar que ama a Alejandro. Pero antes de seguir hablando de Rubí, hay que hablar sobre las personas importantes para esta misma, como lo es su hermana Cristina y Alejandro.
Cristina es muy diferente a las adaptaciones posteriores de la historieta, ya que en esta misma vemos a una Cristina que aprende a defenderse de Rubí, pero no de la forma adecuada, hasta incluso en algún punto parece ser muy similar a Rubí, llegando a agredirla de forma física sobre todo. Y aunque se pudiera comprender el porqué de sus acciones, tampoco se justifican, ni pudiéramos pensar que es la forma correcta de demostrar su ira, comunicarse con su hermana, poner límites o cualquier otra cosa. Este es también el caso de Alejandro, que realmente es sorprendente lo diferente que es su personaje de algunas otras adaptaciones. En realidad parece que Alejandro está más grave hablando de salud mental que la propia Rubí. En primer lugar, es una persona que se siente superior a los demás moralmente hablando y en muchos otros sentidos. Al igual que Rubí, es egoísta. Sinceramente, era muy parecido el uno del otro. Es un hombre que, si bien es cierto, entra en un conflicto mental sobre lo que quiere hacer y lo que debería hacer, resultando ser una persona dañada y que daña a los demás. Y es cierto que esta batalla mental lo afectó en gran medida y Rubí fue muy indiferente al respecto, pero esto no justifica sus acciones. La razón por la que Alejandro odiaba a Rubí hasta cierto punto es comprensible, ya que ésta le hizo mucho daño a él, a su amigo, a su mejor amiga y a muchos más. Y la manera tan cínica con la que actuaba decepcionaba mucho a Alejandro, lo que lo sumerge en esa constante lucha contra su sentido de moralidad, lo que cree que es correcto, lo que sabe que debe hacer, etc. Y lo que quiere, lo que desea. Y es esta misma incapacidad, sentimiento de impotencia y batalla mental lo que le hace aborrecerla y no poder enfrentar la situación, arremetiendo contra Rubí de manera agresiva y violenta, no siendo capaz de perdonarse sus errores ni aceptando sus acciones o deseos. Pero como ya mencioné, arremete contra Rubí cuando en realidad es también culpa de él. Son sus decisiones al final de cuentas. Y es que aquí está lo más perturbador de la historia. Dice que odia a Rubí, pero en verdad lo que siente es una fuerte atracción hacia ella por su belleza. Y este mismo sentimiento de superioridad moral le hace entrar en conflicto y odiarla, escondiendo así lo que por ella siente, negándose a aceptar que le atrae, aunque no le atrae su personalidad, sí le atrae físicamente. Una vez que cede a sus deseos prohibidos, como en este caso estar con la esposa de su amigo enfermo, comienza su decadencia, pues como ya dije, se entrega a sus deseos. Pero esta batalla mental sigue ahí, este juicio de superioridad moral sigue en su cabeza, no lo deja en paz. Comienza a obsesionarse con Rubí, intenta no ser un esclavo de sus deseos, pero no puede, y esto es solo culpa de él, no es culpa de alguien más. Sin embargo, Alejandro no se hace responsable de sus actos, en ningún momento. En lugar de ello, culpa a Rubí. Al no poder aceptar estos malos sentimientos y deseos que se albergan dentro de él, busca una excusa, una razón del por qué un hombre como él, tan justo, tan moralmente superior, hizo lo que hizo, algo tan inaceptable incluso para él mismo. Y si bien es cierto, también Rubí tiene culpa en todo esto, pues traicionó a su esposo y sedujo a Alejandro. De hecho, se puede decir que lo acosó. No obstante, en ningún momento lo obligó. Él siempre supo cómo era Rubí y así quiso comenzar una relación con ella. Pero esto no es todo, este hombre llega al grado de agredirla físicamente de manera atroz, porque en su cabeza él piensa que ella es la culpable. Ante esta impotencia, la golpea y, como ya mencioné, decide acabar con la vida de ella por esto mismo, lo cual deja muy claro que su visión de la situación y de sí mismo está totalmente distorsionada. Caemos también en actitudes narcisistas al pensar que él no tenía la culpa, y es que si lo vemos de una manera objetiva, él quería evadir su culpa por medio de un pensamiento bastante sesgado y hasta cierto punto machista, ya que deseaba a Rubí por su atractivo físico, aunque él ya sabía que satisfacer sus placeres con ella sería algo que lastimaría a su amigo y que no cumplía con sus ideales o sentidos de moralidad, lo hace, y culpa a la misma Rubí por el hecho de que él mismo no puede tener esta capacidad de controlarse y hacer lo que es correcto. Culpa a Rubí por no poder controlar sus deseos hacia esta misma, con excusas como que ella lo sedujo, que él no pudo resistirse a sus encantos y sensualidad, y que por ello merece los golpes o incluso la muerte, victimizándose de la situación al grado de dejar a Rubí como la villana de la historia, cuando en realidad los dos tenían la misma culpa.
Está muy sesgado el argumento que usa la historieta para culpar a Rubí de todo lo que pasa en esta misma. A diferencia de Rubí, este hombre no se arrepiente ni paga por nada de lo que hizo, ni siquiera por la muerte de su amigo, que también fue su culpa debido a una negligencia médica. De hecho, racionaliza y justifica sus acciones, hasta parece que siente felicidad por el final de Rubí, al pensar que ésta se lo merecía. Lo mismo pasa con Eloísa, quien al igual que Alejandro racionaliza y justifica sus acciones, culpando a Rubí por todo, excusando a Alejandro por sus errores, sus grandes errores, sus malas acciones y sus crímenes. Y es cierto, tal vez pienses que Alejandro sí reconoce que fue su culpa, lo que le pasó a César, porque es cierto que la historieta lo dice más de una vez, pero por otro lado sus acciones dicen todo lo contrario, demostrando así una conducta narcisista. Por último, una diferencia de Rubí con otras versiones de la historia es que Rubí cuidaba su imagen, se disculpaba hipócritamente cuando era necesario, fingía amar a César, era poco más empática que la Rubí de 2004. Esto le permitía ganar más simpatía de los demás. Aún así, muchas de las veces se cansaba de fingir y decía las cosas que realmente pensaba. Es cierto que es una historia muy antigua y que los tiempos han cambiado bastante. En parte es por esto que a medida que pasen los años, estas historias nos parecerán un tanto raras o anormales a lo que estamos acostumbrados a ver. Déjame aquí en los comentarios qué te parecen las diferentes versiones de Rubí y cuál es tu favorita. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.